Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Nuevamente estamos aquí dándonos presentar la segunda parte de la lección número 13, la última lección de el libro de Deuteronomio. Como habíamos mencionado en la última lección que hicimos, esta semana estamos estudiando sobre la resurrección de Moisés. Y pues ahora pues vamos a presentar la importancia que tiene eso para nosotros hoy en día. Pero antes de continuar, pues me gustaría pues invitarlos a que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Bendito y amante Padre, gracias Padre Celestial por ser tan buenos y tan bueno con nosotros y darnos un día más de vida. El hecho de que amanezcamos con vida, Padre Celestial, es un regalo tuyo y queremos agradecerte a primera hora de la mañana. También, Padre Celestial, queremos pedirte que nos guíes en este estudio para que podamos nosotros entender no solamente la enseñanza que tú dejaste escrita en tu palabra, sino que también cómo es importante y relevante para nosotros hoy en día. Ayúdanos a que podamos captar el mensaje y que lo que aprendamos, Padre Celestial, lo podamos compartir con los que no te conocen aún. Quédate con nosotros en este estudio. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu al hacerlo y lo pedimos todo, no porque lo merezcamos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, la lección del día miércoles empieza con el título que dice La resurrección de Moisés. En el último estudio nos dimos cuenta, pues, el pecado de Moisés, lo grave que fue ante los ojos de Dios, y pues cómo eso permitió que Dios fuera a mostrarle la tierra prometida, pero al mismo tiempo, pues, decirle de que desafortunadamente por su incredulidad, pues, tenía que morir, no iba a cruzar no iba a entrar a esa tierra prometida que Dios le había prometido a sus antepasados. En el estudio que estudiamos la última vez, también nos mencionamos de que pues Moisés murió a los 120 años y que nadie sabía dónde él fue enterrado porque Dios mismo lo enterró. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que Moisés murió. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no se hace mención de Moisés viviendo para nada en los libros que fueron escritos después de Deuteronomio. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, escuchamos de que Moisés aparece. No solamente aparece en los evangelios, sino que también en el libro de Judas, el penúltimo, el libro antes de Apocalipsis, nos menciona
De hecho, esa lectura de Judas es lo que dice. Cuando Arcángel Miguel contendía con él y dando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, basado a esos escritos que tenemos en el Nuevo Testamento, los adventistas creemos que Miguel representa a Cristo. Entonces, nosotros vemos como Cristo vino antes de ser un bebé, antes de venir, ese Emmanuel, Dios con nosotros. Él llevó el cuerpo de Moisés de la muerte a la resurrección. Entonces, eso es importante para nosotros saber hoy en día, porque de eso nos ayuda a entender un poquito lo que la Biblia dice acerca de esta resurrección de Moisés. Miren lo que decía en Deuteronomio 34, 5 a 6, lo que leímos en la última lección. Dice: murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Entonces, sigue diciendo el escritor: por lo tanto, con estos pocos versículos, Moisés, tan crucial en la vida de Israel, un hombre cuyos escritos perduran, no solo en Israel, sino también en la iglesia y en las sinagogas en la actualidad, murió. Entonces nosotros sabemos que él murió, y pues la lectura sigue diciendo cómo el pueblo de Israel le dio luto a él por 30 días. Pero miren lo que dice Apocalipsis 14:13 al respecto de los que mueren creyendo en el Señor. Dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Nosotros nos damos cuenta de que, a pesar de que Moisés murió, eso no fue el final de su vida. Y es lo mismo que pasa con los que creen en Dios. Nosotros tenemos mucha lectura y mucho conocimiento y mucha claridad sobre la Escritura por personas que han pasado al descanso, que han muerto creyendo en Dios. Hoy en día nosotros podemos leer la historia de estas personas, y una de esas personas relevantes para nosotros como adventistas es la hermana White, ¿verdad? Ella, al igual que Moisés y otros que han quedado en la historia, como Wesley, como Spurgeon, como Martín Lutero, el hermano Miller. Puedo seguir con nombres, ¿verdad?, de estas personas que han sido importantes para nosotros hoy en día. Aunque ellos ya murieron, sus vidas, su testimonio sigue. Y a eso es a lo que se refiere cuando dice en Apocalipsis 14:13: descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así es que es importante recalcar que Moisés murió hace muchos años atrás, y todavía nosotros estamos estudiando su vida, sus obras, porque esas fueron cosas claves para llegar a la historia de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Y este Señor Jesús fue el mismo que resucitó. Él vino a traer el cuerpo de Moisés. Y en el proceso, él tuvo que enfrentar a Satanás, porque Satanás estaba reclamando el cuerpo de Moisés. Y así es que ese va a ser el enfoque de la lección de esta mañana. Miren lo que dice el autor sobre esto. Aunque solo tenemos un atismo, qué escena increíble se describe aquí. Miguel,
Cristo mismo disputó con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. ¿Cómo es esto? No cabe duda de que Moisés era pecador. De hecho, el último pecado que se le conoce, asumir como propia la gloria que era de Dios, era el mismo tipo de pecado que se presenta sobre Satanás en Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, el autor le está dando significancia a ese pecado que Moisés cometió como que si fuese similar a lo que hizo Satanás. La gran diferencia es de que Moisés reconoció que él cometió un error y Satanás no quiso reconocerlo. Entonces, debido a eso, pues Cristo estaba reclamando el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Y pues nosotros podemos decir, bueno, pero pues ¿cómo es eso que Cristo está reclamando el cuerpo de un pecador? Y la respuesta que encontramos acá es una escritura que encontramos en Patriarcas y Profetas, en la página 512. Miren lo que dice. Como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos, era legalmente cautivo de la muerte, pero fue resucitado a la vida inmortal por el derecho que tenía a ella en el nombre del Redentor. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Y pues aquí nosotros podemos recalcar de que Cristo mismo pues estaba básicamente garantizando que iba a remitir a Moisés. Pero aún en esa situación Cristo decidió no discutir con Satanás. Dejó que Dios Padre fuera el que hiciera eso por él. Y eso es importante para nosotros hoy en día, hermanos, tener eso en mente porque hay muchas enseñanzas en el mundo de que incitan y animan a nosotros como cristianos a enfrentarnos contra Satanás. Nosotros nunca debemos de enfrentar a Satanás. Ni Jesucristo mismo, cuando él vino como arcángel para resucitar a Moisés, enfrentó a Satanás. Claro que lo enfrentó, pero no se puso al dos por dos, al tú por tú, como decimos en español, ¿verdad? Él dijo, el Señor te reprenda. Así es que nosotros tenemos que tener eso latente. Ahora, de eso nos movemos a la próxima lección que viene siendo la del jueves, porque ese acto que Cristo hizo con Moisés es para nosotros la gran esperanza, hermanos. Porque en Moisés vemos cómo Dios puede salvar a un creyente que muere. Y es por eso que nosotros como creyentes ahora cuando alguien muere, nosotros no sufrimos de igual manera que una persona que no cree. Si usted no me cree, observe estos dos eventos. Es el mismo evento, pero en dos hogares diferentes. El primer hogar tiene una muerte sin creer en Dios. El segundo hogar tiene la misma consecuencia, una muerte, pero creyendo en Dios. Los servicios fúnebres de estas dos familias son totalmente diferentes. En ambos hay dolor, en ambos hay tristeza, pero solamente aún en medio y el dolor hay esperanza. Y ese es en el hogar que tiene la esperanza en la resurrección de Cristo Jesús. Y así como Cristo tomó el cuerpo de Moisés, de Satanás, de las garras de Satanás, porque Moisés creyó en su Redentor, nosotros también tenemos esa misma esperanza. Y aunque no veamos
esa tierra prometida en nuestra primera muerte, si es que morimos antes de que Cristo venga, nosotros podemos estar seguros de que en la resurrección vamos a ir y ver y palpar esa tierra prometida que Dios le ha dado a todo creyente. Y esto es lo que habla la lección del jueves. Miren lo que dice. Con la luz superadora del Nuevo Testamento, la exclusión de Moisés de la tierra prometida no parece un gran castigo, al fin y al cabo. En lugar de una Canaán terrenal y más adelante una Jerusalén terrenal que durante toda su historia conocida ha sido un lugar de guerra, conquista y sufrimiento, la Jerusalén celestial es incluso ahora su hogar, una morada mucho mejor. Moisés es el primer ejemplo bíblico de la resurrección de los muertos que se conozca. Nosotros sabemos de personas que están en el cielo, pues que fue Enoc y Elías, pero ambos de ellos no vieron la muerte. Y de Enoc leemos en Génesis 5:24 y Elías, Segunda de Reyes 2:11. Pero el registro de que Moisés haya resucitado para la vida eterna, nosotros solamente lo podemos ver en el monte de la transfiguración y en Judas. Así es que cuando nosotros vemos estos ejemplos, nos reenforzan el mensaje que el apóstol Pablo nos muestra en 1 Corintios capítulo 3:15, empezando del versículo 13. Miren lo que dice. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como con Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces nosotros podemos estar seguros, hermanos y amigos, de que esta prueba de que Cristo no solamente tomó su vida nuevamente después de morir, Él también puede darle vida a nosotros, así como lo hizo con Moisés. Y es por eso que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Y si tenemos la confianza en el Señor, no vamos a vivir con miedo, vamos a vivir confiados. Y nuestra fe debe de crecer, debe de aumentarse, porque aquí el Señor lo ha prometido. Me gusta mucho este texto que encontramos en Patriarcas y Profetas también. Miren lo que dice. Cuando exclamaron airadamente, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, se pusieron en el lugar de Dios, como si dispusieran de poder ellos mismos, hombres sujetos a las debilidades y a las pasiones humanas. Abrumado por la continua murmuración y rebelión del pueblo, Moisés perdió de vista a su ayudador omnipotente, y sin la fuerza divina, se lo dejó marchar su foja de servicios con una manifestación de debilidad humana. El hombre que hubiera podido conservarse puro, firme y desinteresado hasta el final de su obra, fue vencido al fin. Dios quedó deshonrado ante la congregación de Israel, cuando debió haber sido engrandecido y exalzado. Entonces, aquí muestra, ya estamos en la sección del viernes para estudiar y meditar, muestra cómo Moisés cayó al final de esa prueba, ¿verdad? Si él hubiera pasado esa prueba,
es posible que él hubiera pasado a la vida, a la tierra prometida. Sin embargo, el enfoque que le debemos de dar es de que a pesar de que Moisés falló, él se arrepintió. Y aún más que Dios lo aceptó. Dios le perdonó ese error. ¿Y cómo sabemos que él lo hizo? Bueno, porque él lo resucitó. Y la primera escritura que tenemos sobre eso es en el monte de la transfiguración, como ya les había mencionado. Miren lo que dice. Moisés estuvo presente con Elías, quien había sido trasladado. Fueron enviados como portadores de la luz y la gloria del Padre para su Hijo. Y así se cumplió por fin la oración que elevara Moisés tantos siglos antes. Estaba en el buen monte, dentro de la heredad de su pueblo, testificando en favor de aquel en quien se concentraban todas las promesas de Israel. Tal es la última escena revelada al ojo mortal con referencia a la historia de aquel hombre tan altamente honrado por el cielo. Y esa sección la encontramos en Patriarcas y Profetas, página 512. Entonces nos damos cuenta de que a pesar de que Moisés falló, al él aceptar su error, pues Dios lo perdonó y ahora está en el cielo a raíz de eso. Y como leemos en la Biblia, en el monte de la transfiguración, ahí nos muestra de que él, junto con Elías, fueron a animar a Jesucristo para que él siguiera con su misión. Esa misión que Cristo estaba cumpliendo era lo que sellaba la promesa que él le había hecho a Satanás, porque Satanás estaba reclamando de que el cuerpo de Moisés le pertenecía a él. Sin embargo, Cristo le dijo, sí, pero yo voy a ser el Redentor. Estoy parafraseando, hermanos, pero ese acto que Cristo hizo en la cruz selló esa promesa. Y esa promesa no es solamente para Moisés, sino que también es para usted y para mí si creemos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación de la historia de Moisés, nuestro mayor enfoque debe de ser de que a pesar de todos los altos y bajos que Moisés tuvo, él, creyendo en Dios, por fin logró la resurrección. Y eso nos debe de animar a cada uno de nosotros, porque a pesar de los altos y bajos que tengamos, si creemos en Dios, la resurrección es garantizada para nosotros. Ahora, cuando vemos la pregunta 3 de la lección del viernes, dice, la historia de la vida de Moisés, incluyendo su golpe en la roca en un ataque de ira, sirve como ejemplo de lo que significa vivir por fe y ser salvo por fe sin las obras de la ley. ¿Y cómo podemos explicar eso? Bueno, si usted tiene algún comentario, una explicación diferente a la que yo voy a tratar de compartir a la que yo voy a compartir con ustedes, por favor pónganlo en los comentarios, hermanos. Aquí podemos ver de que si nosotros decimos que la ley y que nuestras obras son las que nos dan la salvación, este evento que ocurrió cuando Moisés deliberadamente desobedeció a Dios junto con Aarón, pero a pesar de eso, Dios lo resucitó, nos prueba de que la salvación no es por las obras, sino que es por la fe en Dios. Así es que si alguna vez usted ha cometido un error, ha desobedecido a Dios, arrepiéntase de todo corazón. Y aún con esos errores que usted ha cometido, creyéndole a Dios y cambiando su vida, Dios lo perdona
y le promete la salvación. La última pregunta dice aquí, porque en la clase dialogan sobre la promesa de la resurrección al final de los tiempos. ¿Por qué esto es tan básico para todas nuestras esperanzas? Bueno, la simple respuesta puede ser de que si en realidad no hay resurrección, entonces, ¿cuál es el propósito del cristianismo? Si Cristo en realidad no resucitó, nuestra enseñanza no tuviera sentido. Así es que si nosotros no creemos en la resurrección, nuestra religión es vana, no sirve. Y es por eso que el apóstol Pablo nos recalca en 1 Corintios de que la resurrección de Cristo fue real. Y la prueba de que la resurrección de Cristo es real nos porque es importante que tengamos eso en mente cuando hablamos de la resurrección de Moisés. Porque si creemos que Cristo resucitó, sabemos de que Él también resucitó a Moisés y por ende también nos va a resucitar a nosotros. Quiera Dios de que nosotros tomemos este ejemplo de la resurrección de Moisés como algo a que aferrarnos y como hacer que nuestra fe sea más fuerte y crezca aún más en el Señor. Oremos. Amantísimo Padre, nuevamente estamos aquí agradeciéndote por todas tus bondades. Tu misericordia es grande y lo podemos ver a través del libro de Deuteronomio, Padre Celestial. Y podemos ver de que esa es una verdad presente para nosotros también hoy en día. Padre Celestial, ayúdanos con nuestras dudas. Ayúdanos a que nosotros confiemos en ti, aunque no lo podamos ver con nuestros ojos físicos. Ayúdanos a verlo con nuestros ojos espirituales. Y que al estudiar estas lecciones nosotros podamos crecer en nuestra fe y confiemos en ti plenamente, con toda certeza de que así como levantaste a Moisés de los muertos, así también algún día, cuando tú vengas en las nubes, nosotros también vamos a ser resucitados si hemos muerto antes de tu venida. Quédate con nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos a mantenernos fieles contigo. Lo pedimos y te lo agradecemos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos. Esto ha sido todo para la lección 13 de este trimestre. Y pues le invitamos a que siga la lectura bíblica por medio de la escuela sabática. Este año nuevo vamos a iniciar la lectura del libro de Hebreos y pues esperamos que también nos acompañe usted mientras estudiamos ese libro también. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.